Qué momento especial para nosotros los hijos de Dios y maravilloso plan del Padre, porque de nuevo nos abre un telón para 3 meses más, donde vemos un lienzo, donde encontramos la poderosa palabra de Dios, los milagros poderosos divinos y el cambio de corazón que hace a los hombres y a nosotros también. Un enorme gusto el poderlos saludar, queridos hermanos y hermanas, en las plataformas de TV Digital Conexión 7. Para nosotros es un privilegio el poder presentar palabra de nuestro Padre Celestial a través de estos canales digitales, en la cual ha llevado esperanza a sus vidas. Con nosotros está un orador muy especial, en la cual nos acompañará durante este trimestre, nos acompañará en disertar la palabra de nuestro Padre Celestial. Con nosotros se encuentra el orador Alfonso Yash. Vamos a invitarlo para que nos pueda encomendar en oración antes de poder iniciar con el repaso de nuestra lección. Inclinemos el rostro. Buen Padre que moras en el cielo, santo, santo, santo es tu nombre. No podemos iniciar, Señor, sin tu dirección. Necesitamos de ti. Concédenos tu Santo Espíritu de hacernos recordar lo aprendido y compartir a través de este medio, Señor, y permite que tu bendición sea sobre todos. Y ni idea tenemos con quiénes y hasta dónde llega la potencia y la señal de estos aparatos. Danos tu bendición y concédenos tu Santo Espíritu para hacer el repaso de la lección de la semana, para que todos seamos, Señor, bendecidos por las palabras poderosas que hemos aprendido. En el nombre de Jesús. Amén. En esta oportunidad comenzaremos con un trimestre nuevo, en la cual estudiaremos los temas del Evangelio de Juan. Mis hermanos, es un privilegio el poder nosotros estudiar la palabra de nuestro Dios. El título de nuestra lección que estudiaremos durante esta semana son Señales que indican el camino. Es el título de la primera lección de este trimestre. Por tanto, qué bueno, cuando estudiamos la lección, no solo nos relacionamos con Cristo, Él con nosotros, estando en comunión con Él, sino también comprendemos y llegamos a comprender, como escribió Juan, que es el verdadero objetivo de creer en Jesús. Amén. De creer en Jesús, y por eso el título es Señales que indican el camino. Muchos vamos al camino, pero no hemos comprendido realmente por qué vamos en ese camino. Y los discípulos comprendieron después cuando vieron los milagros. Amén. Sin duda alguna, vamos a leer el versículo que estudiaremos durante esta semana, ¿verdad, hermano Alfonso? En la cual lo encontramos en el libro de Juan 20, 30 y 31. Invitamos para que usted pueda ir por su Biblia, si aún no lo tiene, y para que vaya por su cartilla de escuela sabática, en la cual juntos estudiaremos la palabra de nuestro Padre Celestial. En el libro de Juan nos dice: también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que ustedes crean en Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Aquí vemos algo maravilloso, hermano Mauricio. Hubieron otros milagros que Dios realizó, otros hechos que Jesús hizo, pero no fueron escritos. Y los que fueron escritos quedaron escritos para nuestro bien, porque a través de los escritos es cuando llegamos a creer. No es que no tenga importancia los otros, pues se dice que
De lo mucho que realizó Jesús, no caben ni todos los libros del mundo para dejarlo plasmado, sino solo se quedó registrado lo que realmente es aprovechoso para la humanidad para este tiempo. Qué especial lo que hace Dios para alcanzarnos. Y después del versículo de memoria viene una interrogación, una pregunta. ¿Por qué escribió Juan su evangelio? ¿Para qué escribió? ¿Cuál es el objetivo? Y la misma lección nos da la respuesta. Para que nosotros creemos en su palabra, creemos en Jesús, para que llegamos a comprender a quién estamos siguiendo y qué camino hemos tomado. Pues los discípulos estaban con Jesús, pero aún no habían comprendido sin que antes vieran los señales. Y una de las razones por la cual Juan escribió, inspirado por el Espíritu Santo, cada detalle de lo que Jesús realizó, a manera de Juan, al lenguaje de Juan, al estilo de Juan, Juan el Evangelista, pues sirve hoy para nosotros para creer en Jesucristo. Ahora llegamos a comprender a quién estamos sirviendo, con quién estamos andando. Nuestros pasos estamos colocando en sus huellas. ¿Quién es y por qué razón? Pues los discípulos solo llegaron a comprender cuando comprendieron las Escrituras y cuando comenzaron a ver los primeros milagros de Jesús. ¡Qué maravilloso! Entonces, la razón por qué Juan escribió lo que escribió en su carta de Juan el Evangelista, es para que nosotros llegamos a creer en Jesús. Y creyéndolo a Cristo es cuando encontramos la razón de nuestro existir, la razón de nuestro vivir momento a momento con Cristo Jesús. Los que no creen en Cristo viven, pero como no creen, entonces no sienten el sabor de vivir. No sienten. Nos hundimos, nos flaqueamos, nos fatigamos, nos angustiamos. ¿Y cuántas personas no desean más vivir porque no encuentran la dulzura de vivir? El que encuentra la razón de vivir, el sabor de vivir, solo el que cree en Jesús. Y el que cree en Cristo no significa que no tenga tormentas. También tendrá sus tormentas, pero porque cree en Cristo, entonces tiene razón su vivir, tiene sabor su vivencia en este mundo. Y esa es la lección, es el mensaje de la lección, es lo que Juan escribió para nosotros hoy, que debe tener una razón por qué vivimos y a quién creemos. Exacto. Y de hecho, hermano Alfonso, pues acá nos dice que para Juan era clave el poder creer. Amén. Era clave el que él pueda decir a los demás hermanos poder creer. ¿Por qué razón? Porque nos dice que eso los hacía llevar a la acción. Y cuando ellos entraban en acción, más que todo, ellos entraban para perseguir a Cristo Jesús, pero en el sentido bueno, porque ellos si entraban dentro del pueblo de Dios y creían, entraban en acción, pero para decir, estoy dentro del pueblo de Dios, ¿qué falta? Únicamente creer. Y eso es lo que quiere enfatizar Juan cuando nos da estos conceptos, y en la cual, hermano Alfonso, nos dice de que Juan llamaba señal a estos milagros. Pero también durante esta semana estaremos estudiando esos milagros que Juan presenta en la primera lección, ¿verdad? En la cual vamos a seguir estudiando la siguiente parte. 2 milagros puntualiza la lección esta semana, o puntualizó por como ya se estudió. Y los que ya vieron la lección y los que no han podido verlo, pues esta es la razón por la cual compartimos, y gracias por estar con nosotros, hermanos. La boda de Caná, uno de los primeros milagros que Jesús realizó iniciando su ministerio. Y el milagro de Betesda, del paralítico de Betesda. Estos 2 milagros son esenciales para que nuestra fe se afirme en Cristo Jesús.
la boda de Caná. Pues este milagro que realizó Jesús en la boda de Caná, convirtiendo el agua en vino, fue favorable para los discípulos, porque fue de esa manera cuando se dieron cuenta con quién estaban, a quién estaban siguiendo. Ellos siguieron a Jesús, pero sin saber, sin conocerlo exactamente quién era. Atendieron el llamado, sí, escucharon el llamado, abrieron sus corazones al llamado cuando Cristo dijo, sígueme, sígueme, a Pedro, a Andrés, a Mateo y los otros discípulos, pero no tenían idea a quién siguieron. Hasta que vieron el milagro en las bodas de Caná, entonces ellos realmente ahora creyeron y entendieron a quién estaban siguiendo. Era uno de los objetivos del milagro que Jesús realizó en las bodas de Caná. Hay algunas cosas interesantes que vamos a mencionar, hermano Mauricio. El Dios de milagros, que no solo realizó con el agua en las bodas de Caná, convirtiendo en vino, sino hoy también el poder con que fue realizado esos milagros es el mismo poder a los que hoy estamos clamando por un milagro a nuestro Dios. Aquí hay algunas cosas interesantes que vamos a resaltar en las bodas de Caná. Primero, había un encargado de preparar el vino, especialmente en una boda. Y en la boda de Caná había un hombre encargado de preparar el mejor vino para la boda. Pero lo que Jesús hizo, se sorprendió el hombre encargado de preparar el vino, porque él vio, examinó, palpió y fue a ver, probó, era el mejor vino del mundo. Extraordinariamente lo que Jesús hizo. Quizás aquel hombre, el encargado de preparar el vino en la boda, quizás ni idea tuvo quién era el quien hizo ese milagro, pero reconoció que era lo mejor. Cristo siempre hace lo mejor en nuestras vidas. Cristo siempre, cuando Él aparece en nuestras vidas y cuando creemos en Él siempre tiene lo mejor para nosotros. Es nuestra fe lo que se decae. Son las situaciones de este mundo lo que nubla nuestra fe y casi no llegamos a comprender lo que Cristo hace por nosotros. Allí en las bodas de Caná hubieron 6 tinajas. Y el número 6 siempre es adaptado, apegado al hombre porque es número de hombre. El número 6 son 6 tinajas. Y los barros somos nosotros, frágiles. Por cualquier circunstancia de la vida, la fe se quiebra, la fe se rompe, nuestra relación con el Padre se rompe. Somos hechos de barro. Y oigan, hermanos, la lección nos enseña de esta manera. Habían jarros especiales también para la realización de una boda. No eran cualquier jarros. Jarros especiales, porque era para una boda especial. Sin embargo, esto representa la vida de nosotros los hombres. ¿Sí? Exacto. Nos vemos cambiados, nos vemos peinados, nos vemos, según nosotros estamos bien, pero la realidad somos tinajas vacías. Somos tinajas vacías. Estas tinajas estaban allí en la boda, como muchos de nosotros estamos en la fiesta con Jesús, esperando su segunda venida, pero muchos de nosotros somos tinajas vacías. Nos consideramos especiales, nos consideramos con un grado alto, pero sin embargo muchos tenemos vacío por dentro. ¿Quién se encarga de llenarnos? Es Cristo. ¿Sí? El vino representa la felicidad completa y en aquella boda se terminó. Hoy cuando se termina la felicidad en nuestros hogares, con nuestros hijos, en nuestros matrimonios, en la misma iglesia, indica que el vino se terminó. ¿Quién se encarga de llenarlo?
Cristo Jesús. Cristo Jesús. Es Cristo el que viene y nos llena. A nosotros los tinajas vacías, Cristo Jesús nos llena. Yo no sé cuántos quieren quedarse llenos del poder de Dios en este momento, en este día. Si en horas de la mañana nos escuchan, nos ven, que el transcurso del día, que esa tinaja vacía sea lleno por el poder de Dios, que se realice el mismo milagro y que convierte el Padre a través de su Hijo Jesucristo el agua que se ha secado y que se ha acabado, y al llenarnos de nuevo que lo convierte en vino. Y recuerden que el vino es símbolo de la felicidad, de la tranquilidad al estar en comunión con el Padre. Si alguien se siente vacío hoy, la lección nos enseña que solo Cristo lo puede llenar. Si alguien ha perdido su paz, su tranquilidad, aún su salud, solo Cristo lo puede devolver. Y lo devuelve mejor, mucho mejor de lo que era. Porque fue lo que hizo Jesús en las bodas de Caná. ¡Qué bendición! Nuestro Dios es un Dios de milagros. Y también la lección nos hizo recordar de la salida del pueblo de Israel hasta la tierra prometida. En todo el trayecto, el pueblo vieron milagros, vieron el poder de Dios. Claro, cuando hacemos un resumen, y lo aclara así Deuteronomios capítulo 6, verso 22, Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto. Se está refiriendo a cada plaga que fue derramado a Egipto. Era el poder de Dios. También Satanás realiza milagros. Y en esta parte tenemos que ser cuidadosos nosotros y solo con el poder de Dios para poder discernir si el milagro viene de Dios o de Satanás. Porque también Satanás realiza milagros. Hoy hay falsos milagros. Sí, hoy hay mucha gente que cree que son sanados. Recuerden que cuando los enviados por Dios ante Faraón, en este caso Aarón, se convirtió, Dios permitió que su vara se convierta en serpiente. Pero los hechiceros, los encantadores de Faraón hicieron lo mismo. Entonces nos damos cuenta que Satanás también realiza milagros. Pero, ¿cómo entendemos nosotros si es de Dios o es de Satanás? Pues los escritos nos enseñan, el que realiza milagro es un guardador de los mandamientos, es profeta de Dios. Amén. Pero si el que realiza milagro tiene apartados los mandamientos, no es milagro de Dios. Exacto. Y aunque por más vemos cosas poderosas, pero no proviene de Dios. ¿Cuál es la señal? La obediencia a los mandamientos. Esa es la gran diferencia. Por eso, en todo el trayecto del peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto, Dios permitió que estos hombres vieran milagros, cosas poderosas. Por ejemplo, cuando no tenían agua y clamaban por agua, Dios hizo un milagro. Hizo que en la roca brotó agua, agua cristalina, agua pura. Y así fueron saciados los hombres con ese agua que Dios permitió que saliera de aquella roca. Y cuando tenían hambre, Dios hizo también, con gran poder, cayó maná del cielo. Y uno de los milagros, quizás extraordinariamente diría yo, cuando se toparon con el Mar Rojo, se les acabó el camino y detrás venía el ejército de Faraón para matarlos. ¿Cuál fue el milagro ahí? Dios abrió el Mar Rojo y el pueblo pasó tranquilamente bajo la protección divina, y así fue el pueblo de Israel sano y salvo. Pero ni siquiera el ejército de Faraón logró contra ellos. Uno de los milagros más poderosos. Si hoy estamos cruzando nuestro Mar Rojo, recuerden que no todo ha terminado. Todavía queda uno, Jesucristo nuestro Señor. Así como abrió el Mar Rojo, lo abrirá para nosotros hoy. Entonces, no hay derecho de sentirnos acabados, terminados, y que nos quedamos frustrados o fatigados
que la angustia no nos gane, que el estrés no nos gane, que la ansiedad no nos gane, porque este mundo nos azota de todo. Y si alguien se siente que se ha topado con su mar rojo, clame a Dios. Él mismo ha dicho, clame a mí y yo te responderé. Y así como abrió el mar rojo en la antigüedad, repetirá el mismo milagro para nosotros hoy. Abrirá de nuevo el mar rojo. ¿Qué significa eso? Abrirá puertas el Señor y nos dará soluciones de todos nuestros problemas. Por eso, queridos hermanos, es una gran lección lo que estamos aprendiendo. Es Cristo el mediador, es Cristo la solución, es Cristo la respuesta. Con el mismo poder como abrió el mar rojo ante Israel, lo abrirá para nosotros hoy. Cualquiera sea la circunstancia de lo que estamos enfrentando, se abrirá el mar rojo. Si creyeres, verás la gloria de Dios. Amén. Pues hermano Mauricio, ese es el mensaje que nos ha traído la lección. Y si vemos la segunda señal en Galilea, fue muy especial, porque durante el ministerio terrenal de Jesús, en todo su ministerio, por 3 años y medio, realizó milagros. Y esos milagros ayudaron a la gente a creer en Él. Yo no sé, pero nuestra humanidad por naturaleza nos cuesta creer. Y hay un dicho que siempre suena en nuestros labios, al no ver, no creer. Ese es un refrán de una mente débil. Con Jesús no es así. Los que creyeron en Cristo vieron respuesta y encontraron solución. Y aún más cuando vieron los milagros realizados, vino a ayudar la fe de muchos hombres, especialmente los discípulos, y creyeron en Él. ¿Qué milagro necesitamos hoy para creer verdaderamente en Cristo? ¿Algún milagro, hermano Mauricio? ¿No te has preguntado alguna vez qué milagro necesito ver para creer en ti plenamente, Señor? ¿Alguna vez clamamos cuando estamos en un momento de decepción y a veces nos quedamos colgados de la cama y clamamos, Señor, ayúdame a ver tu poder? ¿Qué milagro necesitamos? ¡Qué tremendo! Nosotros los hombres, no sé por qué, pedimos aún un milagro y luego creemos. Sin embargo, Dios en su grande amor y a través de su Hijo Jesucristo, en el tiempo de su ministerio, realizó muchos milagros. Y uno de esos milagros es el milagro del paralítico en el estanque de Betesda. Pues allí vemos otra obra maravillosa, hermanos. Y esto sucedió en Capernaum, pero antes de la sanidad del paralítico, hubo otro milagro. Del hijo del oficial del rey, esto sucedió en Capernaum. Sin embargo, aquel hombre creyó y obedeció. En la obediencia a lo que Jesús ordenó, él encontró el milagro y su hijo no murió. Tenía un hijo enfermo, estaba a borde de la muerte. Según él, no había solución. Pero al escuchar que Cristo estaba en Capernaum, lo buscó y le suplicó que fuera a su casa porque su hijo estaba enfermo. Y Jesús le ordenó, vete a tu casa, tu hijo no morirá, vete a tu casa, vivirá tu hijo, vete a tu casa. Él creyó y obedeció las palabras de Jesús. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera obedecido las palabras de Cristo? Pues sin duda su hijo se hubiese muerto. Pero él creyó y obedeció la palabra. 2 cosas necesitamos, queridos hermanos: creer y obedecer. Si creemos, lo encontramos. Y si obedecemos, pues aún más. Se manifiesta el Señor. Eso es todo lo que necesitamos. Creer y obedecer es todo lo que hizo aquel hombre. Creyó,
aceptó la ordenanza de Cristo, obedeció. Mientras iba en casa, vinieron unos mayordomos diciéndole, tu hijo ya se encuentra mejor. ¿Y qué horas fue? Él preguntó, como a las 7 de la noche. Y él se recordó, esa misma hora el Señor me dijo que tu hijo vivirá. Dos cosas necesitamos, creer y obedecer. Si hay alguna tormenta que te azota, cree y obedece la palabra. Y al obedecer la palabra, encontramos cuántas salidas, cuántas respuestas, cuántas soluciones, aún la sanidad del alma. Aún la sanidad al pensamiento, la sanidad a la mente. Muchas veces el que está más enfermo es la mente por los prejuicios. Se dice que de todo lo que nosotros pensamos, de 100 cosas que pensamos, 2 son realidades y el 98 solo son prejuicios que nos atormentan. No nos deja dormir, no nos deja comer, no nos deja trabajar. Solo son prejuicios. No hay paz mental. No hay paz mental, no, sufre el cuerpo. Hay fatiga, porque todo está en la mente. Exacto. Entonces, pero ¿cuántas cosas necesitamos? 2. 2 cosas. Creyendo y obedeciendo la palabra. El que cree y obedece encuentra la paz que el Señor nos ofrece. Y de hecho, hermano Alfonso, acá nos dice en la lección, nos dice, el hombre no se apresuró a volver a casa. ¿Por qué razón? Nos dice, sino que como evidencia nos dice, de su fe en Jesús, llegó a casa el siguiente día. Ahora la pregunta es para nosotros, ¿será que si nosotros viéramos este milagro que Dios ha hecho, será que nos quedamos así como este líder? ¿Será que nosotros nos quedamos en casa cuando sucede algo? Pues eso indica paciencia. El que cree y obedece, el Señor lo arma de paciencia. Y dice el médico Lucas que con paciencia ganaréis la victoria y con paciencia guardaréis el alma. Entonces, pero esto solo nos transforma el Señor cuando creemos y obedecemos. Y por último, acá nos dice, ¿qué razón tan poderosa para creer en Jesús? Él, en medio de ese milagro que él vio, pues él decía, ¿qué razón tan poderosa para creer en Jesús? O sea, realmente él puso su fe y creyó en Jesús. amén. Ahora la pregunta es, ¿qué necesitamos nosotros para creer en Cristo Jesús? ¿Quién necesita ser Dios para que nosotros creamos en Él? Si únicamente, hermano Alfonso, pues Él ya se ha manifestado mucho en nuestra vida. Amén, amén. Únicamente, así como dice usted, es creer y obedecer. Vamos a pasar a la siguiente parte, en la cual pues vamos a seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. La última parte nos habla del milagro en Betesda. Y con esto vamos a finalizar, porque el tiempo nos llegó. Exacto. Por 38 años estaba enfermo el pobre paralítico. Y cayó mal a los judíos cuando Jesús sanó en sábado, por 2 razones. 1, porque según ellos, Cristo quebrantó el sábado por sanar al paralítico. Y 2, les cayó requete mal al ver, después de sanarlo, levanta su lecho y lo carga. Eso era violar el sábado para los judíos, pero sin embargo Jesús dio una aclaración. Es lícito hacer bien las cosas en sábado, o es lícito hacer cosas buenas en día sábado. Mientras no es de tu propia ganancia, sino es para la gloria de Dios, es lícito hacerlo. Por ejemplo, rajarle leña a una viuda en sábado porque lo necesita, es bueno hacerlo. Exacto. Eso no es trabajo que me está generando mi ganancia. Arrancar tu carro y llevar a un enfermo al hospital, excelente hacerlo, porque estamos rescatando vida sin ganar ni un centavo. No es viaje, no es flete, no. En todo donde no es ganancia propia,
es la honra y la gloria a Dios. Amén. Por eso es lícito hacer bien las cosas en sábado. Es muy bueno ir a los hospitales en sábado. Es muy bueno entrar en una cárcel e ir a visitar a los presos. Excelente hacerlo, visitas a un enfermo, al prójimo, al vecino, a un familiar. Es buenísimo. Es lícito hacer bien en sábado. Sin embargo, hay muchas cosas que aprender de esto. Exacto. Los legalistas del sábado, pues como los judíos, ellos tildaron a Jesús como quebrantador del sábado. ¿Sí? Y lo vieron con ojos mal al paralítico al levantar su lecho y fue a casa. Pero quiero terminar con esto para darle broche de oro a nuestro repaso de lección. Este paralítico en su mente ya estaba conforme como estaba, paralítico para el resto de la vida y hasta la muerte. Ya no tenía esperanza. Según él ya no tenía esperanza. ¿Qué significa esto? Muchos de nosotros como que estamos conforme con lo que estamos. Paralítico, quizás ciegos espiritualmente, inmóviles, quizás ya ni los brazos se extienden para tomar la palabra de Dios y escudriñarlo, una porción por lo menos. Ya no, somos paralíticos espirituales. Pero muchos estamos conformes así como aquel paralítico. Por eso Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Cómo no iba a querer ser sano si por esa razón estaba allí en el estanque de Betesda, buscando sanidad? Pero en su conformidad, hoy hay muchos paralíticos espirituales, conforme con lo que estamos. No escudriñamos, descuidamos la parte de la oración, tenemos un espíritu seco, paralíticos espirituales. Pero el Señor nos hace la misma pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Qué respondo yo? Sí, Señor, quiero ser sano. Y el único que nos puede sanar y el que da la orden, levántate y toma tu lecho, es Cristo Jesús. Yo no sé qué ha causado en la cual somos paralíticos, pero ha llegado la hora de levantar nuestro lecho y caminemos juntamente con Cristo Jesús. Lo precioso de Cristo es que no solo sana, sino también salva. A todos los que fueron sanados fueron salvos por Cristo. Y de todas las enfermedades, hay muchas, es causado por nuestros pecados. ¿Sí? Por intemperantes, por tomar malas decisiones, hay varios factores. Y este paralítico, dice el espíritu del espíritu de profecía, él por desobediencia a la palabra ha quedado paralítico, y paralítico por 38 años. Y como vio que no había solución, se conformó a ser paralítico hasta que Cristo apareció. Qué precioso nuestro Señor. Él está dispuesto hoy a levantarnos como lo hizo el paralítico. Sea cual sea la circunstancia de la vida, el mismo Señor aparece hoy. ¿Quieres ser sano? Yo no sé cuántos quieren ser sanos. Pero si Cristo nos extiende su mano, ¿por qué no la damos? La gloria sea su nombre y que la paz en cada corazón. Amén. Pues de esta manera terminamos, hermano Mauricio. Pues únicamente, así como lo decía usted, pues, ¿qué milagro necesitamos para que Dios pueda manifestarse en nuestra vida? Únicamente nosotros, queridos hermanos y hermanas, los invitamos para que ustedes puedan acercarse a Cristo Jesús, que únicamente es Él el que Él dará, pues más que todo las puertas, abrirá puertas en la cual pues encontremos la salida. Que Dios los bendiga, los esperamos a la próxima semana. Oremos. Querido Padre, gracias por tu palabra, gracias por nuestra lección de escuela sabática. Hoy hemos aprendido, Señor, de los milagros que realizaste, tanto en las bodas de Caná, como también con aquel hombre que su hijo estaba al borde de la muerte, y como también, Señor, el milagro con el hombre paralítico desde hacía 38 años en el estanque de Betesda. Ese mismo poder
es para nosotros hoy. Nos conoces por nombre. Si habrá alguno clama por un milagro, escucha, Señor, su voz, escucha su clamor y concédele lo que él necesita o lo que su corazón desea. Danos tu bendición, Padre. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.